aquí estamos nuevamente en nuestros video devocionales. Hoy vamos a entrar en el día número 5 y el tema es, yo le he llamado, confiando plenamente en la sabiduría de Dios. Hoy estamos entrando de acuerdo a las lecturas que estamos teniendo en el libro de Job. Es un libro que he aprendido a gustarme muchísimo. Al principio lo leía y no entendía mucho y se me hacían demasiado largos los discursos, pero he aprendido a disfrutar de una manera increíble y he aprendido cosas tremendas en el libro de Job. Hoy es el día primero que estamos estudiando el libro de Job y es nuestro día número 5 de este devocional. Como siempre, ahí va a aparecer al principio la lectura de este día. Pero hay un versículo que sí quiero mencionar, que es como el corazón del tema de este día, que está en Job capítulo 3 versículo 20, que dice así la palabra de Dios: ¿por qué permite Dios que los abatidos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Nada más en ese versículo tenemos ya el tema en sí de todo el libro de Job. El libro de Job trata de responder a esta pregunta. Es una pregunta que a través de todos los discursos y todo lo que pasa, Job está tratando de responder. ¿Por qué sufren las personas que aparentemente son buenas? ¿Por qué hay sufrimiento a pesar de que como no lo merezco? ¿No? Esa es la respuesta que está tratando de Job de darnos. La verdad que la respuesta del libro de Job a esta pregunta es que no hay una respuesta. Dios nunca le responde a Job. ¿Por qué? Simplemente la lección que podemos sacar de todo es: aunque no lo entiendas, aunque no haya una respuesta, tú nunca debes de dudar, uno, en la sabiduría del Dios que está en control de todo, en el amor y en el interés que Dios tiene por bendecirte, a pesar de que no entiendas lo que está pasando. Y esa es toda la trama o todo lo que Job nos está hablando. En los primeros capítulos, de una manera muy rápida, nos cuenta quién es Job, cómo estaba, cómo Dios lo consideraba un hombre casi perfecto. No había otro como él, pero aún ahí desde el principio empezamos a ver que Job tenía algunos problemas en su fe. Su fe no era una fe, diríamos, madura, sino que era una fe basada simplemente, por ejemplo, déjenme se los digo, basada más en el temor que en la confianza del Dios bueno. Porque dice la palabra del Señor, dice: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, o sea, después de que sus hijos tenían banquetes, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, y aquí está, las palabras revelan la condición del corazón: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. O sea, ni siquiera era un pecado que ellos habían cometido, pero él tenía hasta temor de que aún de pensamiento hayan ofendido a Dios. Eso no era una fe en un Dios misericordioso, un Dios que bendice, pero un Dios que estaba buscando cualquier excusa para castigarnos. La fe de Job era una fe de una persona que estaba todo el tiempo llena de temor del juicio de Dios. De hecho, la palabra del Señor nos dice ahí, pues, como cuando ya vino, o sea, no quiero contar toda la historia, yo sé que muchos de ustedes ya la leyeron o ya la conocen, pero cómo viene el diablo y después de que puede Dios o le permite Dios tocar a Job, Job responde aparentemente, o no aparentemente, pero responde bien de una manera correcta. Las palabras de Job fueron estas: entonces Job se levantó, rasgó su manto en un símbolo de dolor, se rasuró la cabeza, un símbolo de duelo, y postrándose en la tierra adoró a Dios. O sea, hasta ahorita estamos viendo una reacción correcta de una persona ante la adversidad terrible, pero que todavía puede adorar a Dios. Y dijo, aquí nos habla la actitud correcta de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Hasta ahí todo está bien. Después nos damos cuenta que el diablo no se queda conforme, el diablo quiere más. Quiere
destruir la vida de Job. Y ahí nos habla como el rol que el diablo tiene, ¿verdad?, en los problemas que él quiere robar, matar y destruir. Y dice la palabra del Señor que cuando entonces Dios ya le permite al diablo que toque el cuerpo físico de Job, la actitud de Job empieza a cambiar. Empieza de la respuesta correcta ante la adversidad, de que sigue adorando a Dios, sigue confiando en su sabiduría, su grandeza. Ahora se empieza a revelar la verdadera condición profunda del corazón de Job, y que era una fe muy inmadura todavía. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 3 del 1 al 4, dice: después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Ya no hay adoración, ahora está maldiciendo el día que nació. Y Job dijo: perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca él la luz. Ahora ya su actitud ha cambiado. Ya no es el hombre de fe que confía en Dios, pero ahora está revelándose la verdadera condición del corazón de Job. Y quizás esto es una de las cosas que también el libro de Job nos enseña, que las pruebas revelan lo que anteriormente parecía un hombre perfecto, por así decirlo, pero que todavía su fe no había sido perfeccionada. Y en este caso nos está revelando la verdadera actitud del corazón. Sobre todo lo que dice el versículo 20, capítulo 3, 20, dice: ¿por qué permite Dios? Y aquí está la pregunta de todo este libro, y quizá la pregunta de todos nosotros. Dice Job: ¿por qué permite Dios que los abatidos vean la luz? O sea, ¿por qué Dios permite que gente que va a sufrir nazca? Y Job dice así, de estas palabras, dice: ¿por qué se le da vida a los amargados? Job también no solamente nos muestra aquí en estas palabras que empieza a dudar de Dios, sino si Dios es tan bueno, ¿por qué me permitió nacer? Y no nomás eso, pero también nos empieza a mostrar que había bastante temor en su corazón. Dice así la palabra del Señor, dice en el versículo 3:25, lo que más temía, note, su fe era una fe basada en el temor, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y luego nos habla de que se siente solo, se siente como que Dios ya me abandonó. O sea, deja de confiar en Dios, porque dice estas palabras en el capítulo 3:25, dice: no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Eso era terrible la condición de Job. Ahora, para nosotros es fácil criticar a Job desde acá leyendo todo el cuadro. Dios está en control, Dios no lo abandonó, porque nosotros leemos lo que Dios estaba haciendo, pero normalmente cuando estamos pasando por problemas, nosotros muchas veces no vemos ni entendemos lo que Dios está haciendo, ni por qué permite lo que está permitiendo. Eso es fácil criticarlo, pero en realidad nosotros estamos como Job. No nos damos cuenta qué está pasando en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué si nosotros esperábamos una cosa, pasa otra contraria y no entendemos? Y quizás las reacciones de Job son las reacciones típicas de alguien que sí cree en Dios, pero que su fe no ha sido perfeccionada, pero que va a pasar por un proceso a través del cual Dios va a perfeccionar su fe. La primera cosa que aprendemos de la historia de Job es: no debemos de criticar, aun cuando las personas manifiestan dudas del amor o de la sinceridad del amor de Dios sobre sus vidas. La segunda cosa que nosotros debemos aprender es que debemos de caminar por fe. ¿Y caminar por fe en qué? En Dios, en sus promesas, en que Él es un Dios bueno, aunque lo que veamos enfrente de nosotros no parezca que esté bueno, aunque se vea que no tiene sentido. Como en el caso, Job se siente frustrado, se siente deprimido, porque para él no tiene sentido. Él había crecido con la idea de que Dios siempre lo iba a estar bendiciendo, y ahora que las cosas cambian, empieza a dudar de la bondad de Dios. La lección del libro de Job es esta: aunque tú no entiendas lo que pasa, nunca debes de dudar de las promesas de Dios. Y esa es la tercera cosa que también yo quiero enfatizar. La primera cosa es, el que Job reaccionó como reaccionó, en cierta forma, es la reacción humana.
Segundo lugar, dejó de dudar en las promesas de Dios. Y en tercer lugar, lo que nosotros necesitamos aprender de Job es que nunca debemos de dudar del amor, de la misericordia, de la gracia y de que Dios es un Dios que está ahí con nosotros. Dios estaba ahí, aunque Job no lo veía realmente. Y esas son las lecciones primeras del libro de Job. ¿Qué es lo que debemos hacer en este día? Si tú estás pasando por un momento difícil, pide sabiduría a Dios. Segundo lugar, renueva tu compromiso con Dios a pesar de que no lo entiendas. Y luego, por último, conforme a las promesas que tenemos de Dios en su palabra, pídele fortaleza que te ayude a vencer en medio de las circunstancias. Este ha sido nuestro día número 5 de nuestros videos devocionales. Mi deseo es que el Señor les bendiga abundantemente.